Hola a todos, bienvenidos a esta pequeña formación del voluntariado en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso DP, en la que será la 30ª edición de la carrera. Mi nombre es Víctor Marí y soy el coordinador del voluntariado, que este año estaremos coordinando tanto yo como mis compañeras Sonia y Laura. En esta formación vamos a explicar muy brevemente unas pequeñas cosas que tenéis que saber los voluntarios sobre la carrera. Este año, como he dicho, es el 30 aniversario de la prueba y como es una carrera muy especial que no pudimos hacer el año pasado, estamos muy contentos de poder volver a realizarla este año con corredores populares. Concretamente van a participar 12.000 corredores en la carrera, que será este domingo 24 de octubre. El año pasado disfrutamos de una carrera muy especial en 2020, aunque no pudimos contar con los populares. El medio maratón consiguió el récord del mundo en hombres. Y no solo eso, sino que los 4 primeros clasificados masculinos de la prueba hicieron un tiempo por debajo del que era el récord del mundo actual. Así que este año, para no ser menos, queremos volver a estar cerca de los récords del mundo, sobre todo en la categoría femenina, en mujeres, que este año contamos con unas cuantas atletas que están en plena forma y que creemos que pueden disputar convertirse en la Record Woman mundial. En primer lugar, tenemos en esta carrera tenemos la parte de entrega de la feria del corredor, que es entregar dorsales y la camiseta y la bolsa del corredor a los participantes. Este año se realizará los días 22 y 23 de octubre y cambiamos la ubicación, y la feria este año estará ubicada en Tarongers, concretamente entre la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y la Rotonda del Mirador. El horario para los corredores es de 9 de la mañana a 9 de la noche y ya os digo, pasarán todos los corredores para recoger su dorsal para poder participar en la carrera del domingo. En lo que se refiere al voluntariado, vamos a partir cada jornada en 2 horarios, un turno de mañana y otro de tarde. El turno de mañana empezará a las 8:15 y terminará a las 2:45, mientras que el turno de tarde empezará a las 2 y terminará a las 9. Durante estos turnos, además de indicaros la función que tenéis que hacer, por la longitud de las horas, os daremos por la mañana, los que estéis por la mañana, almuerzo, y los que estéis por la tarde, merienda. Además de las personas que han decidido que quieren ayudarnos todo el día, pues también tendrán la comida igual que la organización. Por otro lado, cabe destacar que este año tenemos aún algunas restricciones sanitarias, sobre todo en la feria del corredor. Y concretamente destacamos que durante toda la feria del corredor los voluntarios y la organización llevaremos siempre la mascarilla, y cada vez que estemos en contacto con algo que va a tocar el corredor, como por ejemplo puede ser la bolsa o la camiseta o el dorsal, llevaremos guantes. En el caso de la mascarilla, cada persona se la tendrá que traer de casa, y en lo referente a los guantes y geles y otras medidas sanitarias lo proporcionará la organización. Este año la recogida de los corredores será de forma personal e intransferible. Eso significa que cada corredor tendrá que venir él personalmente a recoger su dorsal y su camiseta. Por tanto, para seguir con este protocolo los voluntarios debemos seguir siempre las instrucciones que nos marque cada responsable de la organización y solicitarles pues, a los corredores la identificación correspondiente, y además colocarles una pulsera que será la que utilicen este año para entrar a los boxes de salida. Estamos viendo el recorrido del circuito del medio maratón por la ciudad de Valencia. Tanto salida como meta este año están ubicadas en la avenida de Tarongers. Destacamos que tenemos 4 puntos de avituallamiento, donde también estarán los voluntarios dándoles bebida, y además tenemos un punto de gel Enervit para que los corredores que lo necesiten puedan utilizarlos. Otros de los aspectos que encontraremos a lo largo del recorrido será puntos donde los corredores tendrán asistencia sanitaria rápida con Reflex o vaselina si la necesitaran.
domingo también tenemos unas medidas sanitarias que hay que cumplir, y en este caso será que, igual que pasaba en la Feria del Corredor, todos los voluntarios que estén en contacto con algo que vaya a tocar el corredor tendrán que llevar la mascarilla puesta, y además deberán llevar guantes que también proporcionará la organización. Al final estamos tocando, por ejemplo, un avituallamiento de una botella que el corredor se va a llevar a la boca. Entonces, por precaución y por protocolo sanitario, debemos cumplir estrictamente todas estas medidas. Estamos observando ahora en la imagen el protocolo que será de salidas. Este año en la carrera tendremos 3 salidas. La primera será a las 8:30, la segunda a las 8:45 y la tercera a las 9. Dependiendo de la hora de salida, cada grupo de corredores o box tendrá una hora para poder acceder tanto al guardarropa como luego a la zona de salida, y también deberá cumplir estrictamente ese orden para poder participar en la carrera. Muchos de los voluntarios participaréis también en este protocolo de salida, en el que básicamente se trata de cumplir con un principio básico. Los más rápidos deben salir antes para no hacer tapón a los demás corredores. Todos los voluntarios habéis recibido un correo donde se os indica, en primer lugar, los turnos que habéis elegido para la Feria del Corredor, que es el viernes y el sábado, y los que habéis dicho que queréis ayudarnos el domingo, tenéis otro correo con la función y la ubicación que tenéis el día de la carrera. Al final las funciones son muy variadas, y si una de estas fallara o no estuviera disponible, no se pudiera realizar, sería un inconveniente para realizar la prueba. Por eso todas las funciones son importantes y os pedimos que cumpláis con la función que se os ha asignado. Tenemos desde funciones de estar en el avituallamiento y entregar las botellas cuando pasan los corredores, voluntarios que están desplegados por todo el circuito de la prueba para poder ayudar a que las calles estén cerradas y sean seguras para el paso de corredores, voluntarios que están en la meta ayudando a entregar las medallas y en el avituallamiento final, tanto el líquido como el sólido, o muchos otros voluntarios que están desde conduciendo motos, colaborando en el circuito con bicicletas o incluso en los controles antidoping. El día de la carrera los horarios dependerán de la función que se os haya asignado. Hay voluntarios que empiezan a las 7 de la mañana y otros que terminarán sobre las 11:30. Esto va a depender lógicamente de en qué ubicación estén los voluntarios y a qué hora sea el paso de los corredores por esos puntos. Al final también, como gesto de agradecimiento por habernos ayudado, la organización también queremos daros un pequeño avituallamiento a los voluntarios en forma de zumo y almuerzo para que podamos llevar mejor estas horas en las que nos estáis ayudando y haciendo posible la carrera. Para cualquier duda que tengáis sobre el voluntariado, o si pensáis que no habéis recibido el correo con las indicaciones tanto para la feria, si seleccionasteis que queréis ayudarnos viernes y sábado, o para el día de la carrera, podéis escribirnos al correo voluntariado@mediomaratonvalencia.com o al WhatsApp que aparece en pantalla para contactarnos e indicarnos si no habéis recibido el correo o cualquier duda que os surja o que podáis tener. Para terminar, queremos desde la organización agradeceros a todos una vez más vuestra implicación y vuestra ayuda para hacer posible que esta carrera se realice y que entre todos juntos volvamos a poner a Valencia no solo en el plano deportivo, sino también en el plano como ciudad turística y que puede realizar eventos importantes en primera plana mundial.